Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de este que esperamos que ya sea su podcast favorito, que se llama Las reglas cambian. Mi nombre es Vanessa Gómez, yo soy periodista y coach en menopausia. Yo soy Carla Hernández, ginecóloga especialista en menopausia. El día de hoy les vamos a hablar de un tema que, si bien por sí solo representa un tabú cuando hablamos de salud, cuando vamos a esta intersección con el tema de la edad mediana y la menopausia, pues imagínense, se juntan dos temas de los que casi no se hablan y se trata de la salud mental. ¿Por qué es importante hablar de la salud mental específicamente o con enfoque en esta etapa de la vida? Porque justo tiene implicaciones exclusivas y muy propias de este periodo. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, doctora, que es obviamente esto que se habla poco, se sabe menos para variar, de la relación entre el cerebro y el resto de nuestro cuerpo. Sí, hay una guía o un eje entre sobre todo el cerebro y el intestino. El intestino funciona como un proveedor de neurotransmisores, sobre todo la serotonina es el principal neurotransmisor que se forma en el intestino y que va al cerebro justamente a modular algunas de las funciones de este órgano, ¿no? Del cerebro. Y entonces en la menopausia, con la disminución de los estrógenos y la consecuente disminución y cambios en la microbiota intestinal, la formación de estos neurotransmisores se ve modificada y entonces la función cerebral también se ve modificada. Ahora, ¿por qué cobra relevancia hablar de este eje? Porque sabemos que con la baja de estrógenos, una de las áreas que casi siempre se ve impactada, pues es justo el área intestinal, la microbiota. Entonces, al momento de que bajan los estrógenos, se altera la microbiota y esto altera el eje microbiota-cerebro. Por lo tanto, si quitamos factores, la baja de estrógenos tiene un impacto directo en la actividad cerebral y por lo tanto puede tener implicaciones importantes en la salud mental de las mujeres a causa de la baja de estrógenos. ¿Es así? Sí, el neurotransmisor que más se modifica es la serotonina y la serotonina nos ayuda mucho o tiene mucho impacto en cuanto a la fatiga, a los cambios del estado de ánimo, que tendemos más a la depresión en esta etapa. Podemos tener también los ciclos de sueño se modifican un poco por la modificación de los niveles de dopamina y el efecto sobre el cerebro y pues en general también la concentración y todas las funciones mentales en realidad. La serotonina, aunque no es el único neurotransmisor que se secreta en el intestino, sí es uno de los que se secretan en mayor cantidad. Claro que existen otros neurotransmisores que compensan, pero que no son suficientes y que además tampoco tienen la misma función, ¿no? Entonces, el principal neurotransmisor modificado justamente es la serotonina en esta etapa. Entonces, cuando se dice, que lo hemos escuchado todas, estoy segura, que el intestino es el segundo cerebro, no es un dicho al aire, ¿no? Como algunos otros, realmente tiene una relación directa. ¿Cuántas de ustedes sabían que en el intestino se producían neurotransmisores? No es algo de lo que tengamos mucha información a la mano. Ahora, obviamente esto nos da mucha luz para entender que ni estamos locas, ni estamos exagerando, ni basta con echarle ganas en esta etapa para trascender el cansancio, la depresión, el impacto emocional de esta etapa. Es decir, sí es importante, sí hay una razón médica detrás y sí habría que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque si la falla es de neurotransmisores, claramente necesitamos la intervención de profesionales de la salud mental
más allá de una ginecóloga o ginecólogo, una persona especialista en medicina interna o en endocrinología. Aquí ya estaríamos hablando de la intervención de otra área de la medicina absolutamente justificada, ¿no? Afortunadamente, nosotras que estamos en esta etapa perimenopáusica y que podemos tener estos síntomas en el estado de ánimo por los neurotransmisores, ya estamos más sensibilizadas tras la pandemia de la importancia de la salud mental, ¿no? Uh-huh. Entonces ya tienen menos tabú y ya estamos como pues más acostumbradas a saber que podemos estar en terapia psicológica o incluso visitando al psiquiatra, porque justamente en esta etapa perimenopáusica, la disminución de la serotonina hace que más bien se nos disminuye la cantidad de serotonina en el cuerpo y entonces hay algunos medicamentos que pueden ayudar a mejorar esos niveles de serotonina. Evidentemente, las pastillas no es la única solución, ¿no? Se va acompañando de otras estrategias para la salud mental como la psicoterapia, pero también hay algunos medicamentos que lo usan los psiquiatras y que incluso a veces los usamos y no tanto para salud mental, sino también para el tema de los bochornos, pero al mismo tiempo nos ayuda a mejorar el estado de ánimo. A ver, ¿cómo es eso? Hay antidepresivos que se usan para bajar la intensidad de los bochornos en mujeres que no son candidatas a usar terapia de reemplazo hormonal o que no quieren tomar terapia de reemplazo hormonal, y podemos dar algunos antidepresivos y se ha visto que además de mejorar el estado de ánimo, disminuyen los bochornos, disminuye la intensidad y la frecuencia de los bochornos. Ahora dinos una cosa. Recurrir a ciertos antidepresivos para bajar la molestia de los bochornos, ¿eso es exclusivo para mujeres que tienen alguna implicación de salud mental o es independiente? Es decir, si yo voy y no tengo ningún rasgo de necesidad en términos de estabilidad mental, de salud mental, ¿puedo administrarme antidepresivos únicamente con el único fin de aminorar mis bochornos? Así es. Al final, no solo es el efecto de la serotonina y la producción de la serotonina en el intestino y su efecto en el intestino y su efecto en el cerebro, sino también es el tener los antidepresivos pueden disminuir algunas sustancias cerebrales, sobre todo a nivel del hipotálamo, los puede equilibrar y entonces con eso bajarnos los bochornos. ¡Guau! A mí, cada que nos dices estas cosas, a mí me encanta porque nos abre mucho más el panorama. Yo no sé a ustedes que nos están viendo, pero nos abre el panorama para decir, ok, efectivamente el tema de la baja de estrógenos, la falla ovárica, tiene unas ramificaciones que difícilmente nos imaginamos si no es a través de profesionales como Carly, si alguien así no nos lo explica. ¿Y por qué nos sirve? Para entender la complejidad y luego entonces poder tomar decisiones con una visión mucho más amplia y no decir, ok, todo es siempre con mi ginecóloga o ginecólogo y todo se cura con hormonas. O sea, realmente es todo un universo y, por supuesto, esto también nos ayuda a sustentar eso que les decimos de siempre vayan a una evaluación individual, porque aquí se comprueba una vez más que no hay dos menopausias iguales porque cada cuerpo es un universo. Sí, así es. Sí, por eso la evaluación del tratamiento, tanto del síndrome climatérico como de cualquier otra molestia, tiene que ser individualizada y tiene que ser evaluada por el médico, sabiendo los antecedentes de cada una de nosotras, los factores de riesgo que tenemos para poder dar el mejor tratamiento además en ese momento, ¿no? Porque puede ser que en los primeros años de perimenopausia necesitamos, no sé, terapia de reemplazo hormonal, pero a lo mejor después de 3 o 4 años, en donde ya los síntomas bajaron, a lo mejor ya necesitamos alguna otra terapia y suspender los hormonales y cambiarnos a otro tipo de medicamento, ¿no? Ahora, ojo, la línea es bien delgada. Tampoco quiere decir que
si ustedes ya consumen o ya tienen medicación psiquiátrica por alguna otra condición, no necesariamente esta medicación previa les va a curar o les va a aliviar los síntomas de la perimenopausia. Es decir, habrá personas que nos estén viendo y nos digan, oye, pues yo ya tomo tal o cual medicamento psiquiátrico desde antes por alguna otra razón, pero a mí no me quita los bochornos, entonces me están diciendo mentiras. Pues no, porque tu necesidad en cuanto a específicamente los malestares de la menopausia se curan con otra cosa y no necesariamente con un medicamento psiquiátrico al que a lo mejor tu cuerpo ya está habituado y lo que se necesita es probar otro tratamiento, ¿no? Así es, así es. Además hay estrategias también que podemos hacer para aumentar la producción de serotonina. Una de ellas, evidentemente, es mantener una alimentación sana, pero sobre todo que dé recuperación de esa microbiota intestinal para que las células del intestino estén lo más sanas posibles, ¿no? Entonces hay que usar probióticos, ya pueden ser en cápsula, pero también puede ser desde la misma alimentación, ¿no? Todos los fermentados, desde la cosa más sencilla como un yogurt hasta esto es el kefir y la kombucha y todas, siempre y cuando sean naturales. También hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Cuando hablamos de estos fermentados, hoy ya los venden envasados y eso, y habría que tener como mucho cuidado de saber que estos alimentos fermentados no estén añadidos con ultraprocesados, porque entonces no nos va a servir de nada y al contrario nos va a seguir dando permeabilidad intestinal, ¿no? ¿Qué quiere decir la permeabilidad? Que las células del intestino normalmente tienen que ir pegaditas una a otra para que estén teniendo una buena absorción de los nutrientes y además una buena producción de estos neurotransmisores. Pero cuando tenemos una deficiente cantidad de microbioma intestinal, de bacterias buenas en el intestino, pues esas células empiezan a ser o más flaquitas o más separadas, ¿no? Y entonces ya no tienen la función adecuada ese intestino y entonces la alimentación, los probióticos y segundo la alimentación, sobre todo la serotonina, que es este neurotransmisor del bienestar, que no estamos hablando de otras cosas, viene de una molécula que se llama triptófano, que sobre todo lo encontramos en el huevo, en la leche, en alimentos ricos en proteínas, también en algunas leguminosas. Entonces, también es bueno que en nuestra alimentación cotidiana nosotros tengamos esos alimentos para que el intestino se mantenga lo más sano posible. Entonces, la verdad es que aquí retomamos conceptos que ya hemos tocado. Un buen estilo de vida, una alimentación lo más natural posible, lo más casera dentro de las posibilidades y las circunstancias de cada quien y sobre todo entendiendo perfectamente, porque también nosotras estamos pasando por esto y sabemos que de pronto la desesperación, porque no la podemos llamar de otra manera, los malestares pueden llegar a ser tan intensos que caemos en una desesperación que nos hace recurrir prácticamente a lo que sea. Y no es que esté mal siempre y cuando ese lo que sea tenga sus márgenes, ¿no? Porque no es, por ejemplo, en este caso, probióticos, pero no el que sea. Sí apoyo psiquiátrico si es necesario, pero no el que sea. Sí una atención multidisciplinaria, pero no la que sea, la que yo necesito, ¿no? Importante siempre hacer énfasis en que son trajes a la medida, que es una carrera de largo aliento y que a lo largo de todo este caminar seguramente vamos a necesitar ir haciendo ajustes y que sepamos que es normal. No es que mi caso es el más trágico del mundo y que lo que me funcionó 6 meses después ya no me funciona y mi cuerpo está descompuesto. Es absolutamente normal, ¿no? Sí, y también otro de los puntos que es importante que hablemos es que no solamente los trastornos de ansiedad o depresión en la perimenopausia obedecen estrictamente a asuntos biológicos, ¿no? También hay que evaluar cuál es el estado vital o nuestra
parte de vida que estamos viviendo, si se nos está agregando el estrés, ya sea porque tenemos un padre enfermo, porque estamos cuidando de alguien más, porque hay problemas al interior de la familia o de la pareja, ¿no? Eso también son otros factores que van a incidir en que nosotros podamos pasar por un trastorno de ansiedad o depresión en esta etapa perimenopáusica. Y entonces esto se vuelve una bomba, ¿no? Y al final sí terminamos podemos estar comiendo bien, haciendo ejercicio, estando durmiendo lo mejor que se pueda, pero de todas maneras el aspecto social nos está invadiendo y nos está haciendo también que sigamos con estos trastornos de ansiedad y de depresión, que eso también habría que decirlo, no todo tiene que ver solo con las hormonas, ¿no? También queremos, hay que hacer mucho autoanálisis y mucha autoobservación para saber si lo que me está pasando es porque no estoy comiendo bien, porque no duermo, porque estoy teniendo más estrés del que normalmente vivimos en la vida cotidiana, y si todo está más o menos controlado, bueno, entonces sí ver si las hormonas están teniendo algún efecto allí. Bien importante. Ahora, también podríamos pensar, quien nos está viendo y escuchando, podría de pronto pensar wow, entonces ahora resulta que tengo que observar y en su caso modificar no solamente la manera en la que como, sino la manera en la que duermo, sino en la manera en la que me relaciono. Y no es que en este momento todo sea más complicado que nunca. Lo que pasa es que también hay que reconocer que ya también estamos viviendo hoy el resultado de un cúmulo de años de hábitos físicos, de hábitos emocionales, de hábitos familiares, de hábitos de relacionamiento. Uh-huh. Hoy somos el resultado de todo ese cúmulo y por lo tanto es muy probable y entendible que a lo mejor nos esté haciendo crisis desde distintos frentes. Así es. Ajá. O sea, nos está haciendo crisis el cuerpo de manera natural por los años que han pasado y a lo que hemos sometido a nuestro organismo. Nos está haciendo crisis el tema hormonal. Nos está haciendo crisis muy probablemente el tema emocional. Uh-huh. Y entonces por eso de pronto dices, bueno, es que tengo que atender muchos frentes. Y es que es muy probable que llevemos muchos años sin atender ninguno. Así es. Por eso hoy estamos hablando desde distintos enfoques para que tú encuentres del que necesitas atender o identifiques si es que son varios, ¿no? Sí, una estrategia también fácil que podemos hacer en casa es justamente revisar nuestros hábitos, ¿no? Desde llevar un tracker, ¿no? Un cuadrito en donde podamos avisar cuáles son, o hacer una lista de cuáles son nuestros hábitos y cuáles tenemos que, o sea, hacemos todos los días y pueden ser buenos y malos, ¿no? Y sería una forma fácil de hacer autoanálisis. Por ejemplo, si yo todos los días me propongo caminar 20 minutos, pues puedo ir llenando un puntito ahí todos los días y un día que ya vea que una semana no, pues ya no se va a ver bonito mi cuadro de colores, ¿no? Quien nos sigue desde el principio seguro ya tiene su tracker y ya tiene su bitácora porque fue de las primeras recomendaciones que tenemos. Yo estoy segura que dimos. Uh-huh. Así que yo estoy segura que quien nos sigue desde el principio ya lleva ahí su registro súper adelantado, ¿verdad? No me queda ninguna duda. Y a las nuevas y nuevos seguidores, pues obviamente siempre es momento de hacerlo. Y ahorita que andamos en estas épocas de cierre de año, principio de año, la verdad es que es un gran pretexto y es una manera muy amigable y muy fiel sin necesidad de ir a confesarnos con nadie, ¿no? De nosotras mismas, siendo muy honestas, decir, hoy sí lo hice, o lo hice poquito, lo hice a medias, o lo hice pésimo, ¿no? Hasta anotar los malos hábitos, ¿no? Claro, por ejemplo, claro. Si yo me ubico que mi gran mal hábito es tomarme una Coca-Cola o comerme un chocolate todos los días, pues lo anoto ahí y puedo ir anotando que día ya no lo hice, ¿no? Y también para no perder la proporción, porque de pronto uno dice, ¿no? Yo, que a mí me gusta el refresco, de pronto digo, no, pues no tomo tanto. Y si voy a mi registro me doy cuenta que en el mes ya me eché 10 litros de coca. Esa es la verdad, por ejemplo, ¿no? Entonces, también es importante. Y como siempre les decimos, para ir cerrando, la observación, el autoconocimiento va a ser nuestra mejor arma en este momento y la
la paciencia, la flexibilidad, de verdad tratarnos con toda la compasión del mundo, porque no pelearnos con nuestra nueva realidad no nos va a ayudar en absolutamente nada, y por el contrario, si nos tomamos las cosas con calma, si vamos reconociendo realmente en dónde estamos paradas, pues como siempre decimos, vamos a poder tomar mejores decisiones. Y hablando estrictamente de lo que se trató el episodio de hoy, no perder de vista la importancia de la salud intestinal porque de verdad tiene un impacto importante en las hormonas y en la salud general, ¿no? Sí, hoy hablamos solo del impacto sobre la salud mental, pero tiene impacto en todo, ¿no? Y hasta en la formación de músculo, ¿no? 100%, porque como dicen por ahí, bueno, siempre dicen que somos lo que comemos, y a mí me gusta ajustarlo de un tiempo para acá, que no es que somos lo que comemos, somos lo que absorbemos, ¿no? Exactamente. Y la verdad es que ahí implica un montón de detallitos que, si ustedes quieren, déjenos en comentarios. Podemos hacer un episodio estrictamente hablando, ¿no?, de cómo cuidar esta salud intestinal y sus implicaciones en otras áreas de la salud, más allá de la salud mental, de lo que hablamos el día de hoy, ¿cierto? Sí. Y bueno, hablando de comentarios, ¿en dónde nos encuentran, Carly? Nos encuentran en todas las redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y en las plataformas de podcast. ¿Cómo las reglas cambian MX? Déjenos sus comentarios, suscríbanse, anoten sus dudas y que todo lo leemos. Suscríbanse porque vemos que las vistas, ¿no?, pero no coincide el número de vistas con el número de suscriptores, así que esperamos no solo sus likes, sino también sus suscripciones, que a nosotras de verdad nos ayudan muchísimo. Por lo pronto, hasta aquí dejamos el episodio de hoy y las esperamos en la siguiente entrega de este hermoso podcast que se llama Las reglas cambian. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye, bye.